Hola, ¿qué tal? Saludos nuevamente. Mi nombre es Kenny René Paz Madrid. Soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Pertenezco al Departamento de Educación Técnica Industrial con orientación en electrónica. En este video vamos a analizar lo que es el tema el transistor. Pues este tema es analizado en lo que es en el espacio pedagógico de sistemas de audio y video. Bueno, sin más que decir, vamos a comenzar. Para comenzar, iniciamos definiendo lo que es un transistor. Nos dice que este dispositivo se llama transistor, del inglés transfer resistor, o sea, traducido al español, resistor de transferencia. Nos dice que es un tipo de dispositivo electrónico semiconductor. Vean que yo he subrayado la palabra electrónico semiconductor. Bien, entrando un poco en contexto de lo que son los materiales semiconductores, sabemos que una de sus características principales es que estos materiales optan tanto características de materiales como conductores y materiales aislantes. O sea que estos pueden permitir en algunas ocasiones el paso de corriente y en otras pueden oponerse. Este contexto de los semiconductores se analiza bastante en lo que es el capítulo de los diodos semiconductores, pero no vamos a entrar tanto en ese detalle porque ya aquí es básicamente hablando del transistor. Entonces para este video pues ya tenemos que tener una simple idea de lo que es un diodo y cómo funcionan los materiales semiconductores. Bien, nos dice que este componente es capaz de modificar una señal eléctrica de salida como respuesta a una de entrada. Aquí estamos mencionando la función principal de un transistor. Este transistor pues a una de sus terminales, que también lo vamos a analizar en este video, cómo está compuesto, cuáles son sus partes, sus terminales. Recibe una señal o una corriente de entrada a una de sus terminales y la modifica, o sea, la señal de entrada es modificada en una señal de salida. Y aquí podemos ver pues que tenemos que el transistor tiene dos funciones principales y una de ellas es la amplificación. O sea que el transistor funciona como amplificador y que también el transistor funciona como conmutación, o sea, puede utilizarse como un interruptor. Cada una de estas formas las vamos a analizar de a poco en lo que resta del video. Ok, antes de continuar hablando acerca de lo que es el transistor, es importante reconocer acerca de su historia y de cómo este ha evolucionado a través de los años. Pues todo tiene su origen cuando se pretendía mejorar lo que eran las telecomunicaciones. Esto surgió allá por los años de 1900 cuando aparece este personaje llamado Michael Pupin, que inventó un sistema de bobinas que permitía que las comunicaciones se dieran a mayores distancias. Con el pasar de los años apareció otro personaje, en este caso John Fleming, que fue el que inventó el primer dispositivo electrónico que tenía las condiciones similares a lo que hoy conocemos como un diodo semiconductor. A partir de esta creación, pues personajes se motivaron a crear distintos dispositivos electrónicos que también ayudaran a mejorar las telecomunicaciones en aquellos tiempos. Entonces fue cuando apareció lo que es Lee de Forest, que fue este personaje en los años de 1906 que crea el primer componente electrónico llamado triodo. Entonces aquí es donde ya surgía más o menos la idea de lo que era el transistor y pues así sucesivamente fueron modelando estos componentes hasta llegar a lo que tenemos aquí en pantalla, a una válvula de vacío. Vean que esta era la forma de una válvula de vacío en aquellos entonces. Vemos este tamaño tan elevado, tan grande, y este pues era el que cumplía la función de un transistor hoy en día. Entonces con el pasar de los años la tecnología fue avanzando y fueron mejorando en cuanto a tamaño estas válvulas de vacío, y fue cuando ya se les denominó transistores. Entonces un transistor tiene la misma función que estas válvulas de vacío,
solamente que pues ahora lo han logrado disminuir a menores escalas e incluso, ¿verdad?, a tamaños de un grano de arena. En un pequeño espacio, por ejemplo, en lo que son las tarjetas electrónicas de los teléfonos celulares, tenemos diferentes componentes y circuitos integrados que internamente ellos están compuestos de transistores, que son transistores tan diminutos que tienen el tamaño como de una grano de arena. Ahora corresponde a lo que es el apartado de la simbología de los transistores. En este apartado pues vamos a hablar de lo que son 4 tipos de transistores. Es importante que sepamos que nosotros vamos a tener diferentes tipos de transistores con distintos tamaños. Unos cumplen una función, otros cumplen otra. Hay transistores de baja potencia, hay transistores de alta potencia, y eso lo vamos a ir analizando de a poco en lo que vaya transcurriendo el video. En este caso vamos a hablar de lo que es la simbología. Como podemos observar en la imagen, tenemos la simbología de 2 tipos de transistores. Tenemos un tipo de transistor llamado transistor BJT, que en este caso es un transistor de unión bipolar. Por sus siglas en inglés, ¿verdad? Se denomina BJT. En este caso pues vamos a tener 2 tipos de transistores BJT. Tenemos los transistores NPN y los PNP. En este contexto de materiales NPN o PNP no vamos a entrar en mucho detalle, porque esto asumimos que ya lo conocemos, porque antes de analizar un transistor nosotros debemos de analizar lo que es un diodo semiconductor, y pues ya sabemos que un diodo está fabricado a partir de la unión de estos 2 materiales extrínsecos, o sea, materiales que han sido dopados con impurezas, los cuales tenemos el material tipo N y material tipo P. En este caso ya vemos que un transistor, como tiene 3 terminales, entonces está unido a partir de 3 materiales extrínsecos. En este extremo tenemos el NPN y en este extremo el PNP. ¿Cómo identificamos eso? Pues vean la flechita del emisor. Vemos que en el primer caso, que es NPN, la flechita está entrando al transistor. Entonces aquí asumimos que el emisor es un material N y la base es un material P y el colector un material N. Entonces sería NPN. Y también, ¿verdad?, a la par tenemos lo que es un transistor PNP, y aquí como lo identificamos, pues vemos que en su simbología pues la flechita está saliendo del transistor. Uno de los transistores más utilizados y más comunes pues es el NPN, este que tenemos aquí. Y como bien ya tenemos aquí mencionados y ya se los mencioné, cada una de las terminales del transistor tiene su nombre. Tenemos la E para el emisor, la B para base y la C para colector. Cada uno de ellos cumplen una función distinta, y eso también lo vamos a ir estudiando, ¿verdad?, más adelante. Aquí tenemos otra simbología, y en este caso pues es un transistor UJT, o sea, un transistor uni-unión. Estos transistores en electrónica se utilizan como dispositivos de disparo. Pues esto no lo vamos a analizar tanto, porque si nosotros nos ponemos a analizar todos los tipos de transistores, pues el video sería bastante amplio. En este caso nos vamos a centrar únicamente en los transistores BJT, pero sí vamos a mencionar la simbología de 2 transistores más, que son los JFET y los MOSFET, que los vamos a ver a continuación. Bien, aquí tenemos ya lo que son los transistores FET y los transistores MOSFET. Como podemos ver, al lado izquierdo tenemos el transistor FET. Aquí ya vemos que hasta el nombre de sus terminales y la simbología cambia. Recordemos que en un transistor BJT o el UJT nosotros teníamos el nombre de las terminales como emisor, base y colector. Ya en este caso pues tenemos lo que son drenaje, compuerta y surtidor o fuente. Como podemos ver, esta es la simbología. Tenemos la compuerta, que se representa con la letra G, el drenaje con la letra D y la fuente con la letra S. De igual manera pues vamos a tener 2 tipos de transistores FET, que en este caso, ¿verdad?, son transistores de efecto de campo.
Tenemos el transistor de canal N y el transistor de canal P. Entonces, ¿cómo identificamos cada uno de ellos? Pues el transistor FET de canal N, vemos que la flecha de la compuerta va entrando al transistor. Entonces, desde ahí nosotros ya analizamos que es un transistor FET canal N. Y el canal P, pues vemos que su flecha está saliendo. Pues esta manera que les estoy explicando de la flecha, ¿verdad?, solamente nos sirve cuando nosotros tenemos un diagrama electrónico o cuando tenemos un circuito, ¿verdad?, que lo estamos visualizando. Si se nos presenta, ¿verdad?, este símbolo, cualquiera de estos dos, entonces desde ahí nosotros vamos a indagar qué tipo de transistor JFET se está utilizando. Pero en cuanto a una representación física, o sea que nosotros lo estemos viendo realmente, nosotros no hay una manera de que lo podamos identificar si es de canal N o canal P a simple vista, sino que cada uno de estos transistores tiene un código impreso en su cápsula que este nos permite a nosotros investigar de qué tipo de transistor estamos hablando o de qué tipo de transistor se está utilizando, que también lo vamos a analizar en otro apartado especial del video. Transistores MOSFET, y vemos que este es un transistor de efecto de campo igual que el transistor FET, pero a este ya se le denomina metal óxido. Estos transistores son bastante utilizados en lo que es la electrónica para circuitos inverter. Como inverter, bueno, los circuitos encargados de invertir la corriente DC a corriente AC. No es como el transistor FET o el transistor BJT, que estos son transistores que se pueden utilizar en altas potencias, pero el transistor MOSFET se utiliza en inversores para convertir la corriente DC a corriente AC. Y finalmente tenemos dos casos especiales de transistores a analizar en cuanto a su simbología. Tenemos el transistor Darlington, que como podemos ver en la imagen, pues un transistor Darlington consta de la unión de dos transistores. Podemos visualizar cómo el emisor del primer transistor llega hasta la base del segundo transistor, y aquí pues los colectores son comunes en ambos transistores. Y finalmente el emisor del segundo transistor, ¿verdad?, termina aquí. Como podemos ver, un Darlington, finalmente viéndolo físicamente, va a tener solamente las tres terminales. La unión de los dos transistores va a surgir en la parte interna del transistor, o sea que no va a estar a simple vista, sino que eso es un encapsulado donde nosotros solamente vamos a ver las tres terminales. Vamos a ver un colector, un base y un emisor. Pero la unión de los dos transistores se va a ver en la parte interna del transistor, o sea que no va a estar a simple vista, ¿verdad? Y al igual que los transistores BJT, el nombre de sus terminales es emisor, base y colector. Como podemos ver, ¿verdad?, las letras que lo representan: emisor, base y colector. Y el otro caso especial es el fototransistor. Este es un transistor también bastante utilizado en la electrónica, ya que el fototransistor, ¿verdad?, es encargado de recibir señales, en este caso infrarrojas. Por ejemplo, en los televisores y todos esos aparatos electrónicos que utilizan controles remotos siempre van a tener lo que es un fototransistor encargado de recibir las señales a través de un diodo emisor de infrarrojo, y esa señal es la que va a recibir. En este caso yo coloco dos simbologías porque así es, existen dos símbolos para el fototransistor. Vean que en uno tenemos colector, emisor y base, y en el otro solamente tenemos colector y emisor, y hay una ausencia de la base. Lo que pasa es de que el fototransistor puede existir el fototransistor con tres terminales y hay un fototransistor que solamente tiene dos terminales. ¿Por qué motivo? Porque la base, ¿verdad?, es donde es quien recibe, por eso tiene estas flechas, es quien recibe esa luz infrarroja. Y en este caso, pues el transistor que tiene las tres terminales se puede utilizar como un transistor común y corriente, o también se puede utilizar como fototransistor. Y el fototransistor que solamente tiene dos terminales, como en este caso, pues solamente se puede utilizar como fototransistor. Y en el colector, el emisor y la base pues va a recibir señales a través de lo que es la luz infrarroja.
Una vez entendido que los transistores pues tienen tres terminales, cada una de ellas tiene un nombre distinto y cada uno de ellos cumple una función distinta, es importante de que hay que saber que nosotros no las vamos a identificar a simple vista. O sea, yo sé que un transistor BJT tiene tanto base como colector y un emisor. Pero ahora bien, nos preguntamos cómo identificar cuál de cada de estas terminales es base, cuál es colector y cuál es emisor. En este caso yo tengo tres transistores BJT, los tres transistores son de unión bipolar, a excepción de que este transistor es un transistor PNP y estos dos son NPN. Entonces ustedes se van a preguntar cómo sé eso yo. Bueno, si ustedes pueden visualizar, vamos a acercar un poco la cámara y cada uno de los transistores pues tiene un código. En este caso este transistor nos dice que es un C1162. Con ese código yo puedo buscar una hoja de especificaciones, el cual es elaborada por el fabricante del componente y me especifica a mí qué terminal es cada una. Por ejemplo, en este caso yo ya busqué esa hoja de especificación del C1162 y me dice que la terminal 1 es el emisor, la terminal 2 es el colector y la terminal 3 es el base. Entonces, para poder yo entender esto, tuve que buscar esa hoja de especificaciones a partir de este código que aparece en el transistor. Entonces, vamos a ver cómo realmente se busca una hoja de especificaciones. Ahora aquí ya tengo lo que es un transistor NPN. Este es aquí está un poco borrado, pero este es un transistor 2N3055. Y vean que este es un transistor de caso especial. Vean que este transistor no tiene lo que es las tres terminales comunes que podemos encontrar en un transistor. Pero, ¿verdad? A partir de este código que les estaba mostrando, que nos dice que es 2N3055, entendemos cómo funciona realmente. Y nos dice que en este caso, la primer terminal es el base, la segunda terminal es el emisor y la carcasa, toda la carcasa del transistor, es el colector del transistor. Pero eso yo lo pude identificar a partir de la hoja de especificaciones, que ya en unos instantes les voy a enseñar cómo es una hoja de especificaciones y cómo la podemos buscar en el internet. Y finalmente pues aquí tengo lo que es un transistor también NPN, y si ustedes pueden ver, voy a acercar la cámara, este es un transistor KN2222A. Con ese código yo lo puedo buscar y según la hoja de especificaciones me dice que la terminal 1 es el emisor, la terminal 2 es base y la terminal 3 es el colector. Bien, entonces a continuación vamos a ver cómo buscar una hoja de especificaciones determinada de un transistor. Como pueden ver aquí en la pantalla, pues aquí yo he buscado lo que es una hoja de especificaciones de un transistor en específico. En este caso pues yo busqué lo que es la hoja de especificaciones de un transistor BC548 y al obtener el documento pues vemos que el documento presenta datos del BC546, del 547 y del 548. Algo bien importante que nosotros encontramos en las hojas de especificaciones, como les mencionaba, es la distribución de sus terminales. Recordemos de que estas nosotros no las podemos identificar a simple vista, sino que para esto nosotros nos apoyamos con la hoja de especificaciones. Para poder buscar una hoja de especificaciones nosotros debemos ingresar directamente a Google y debemos colocar la palabra datasheet. Seguido de ello el código que nosotros vemos en el transistor. En este caso pues yo estaba buscando, como les mencionaba, el del BC548 y la facilidad es que a mí me permite descargar el documento en archivo PDF. Como pueden ver, yo les mencionaba, ¿verdad?, la importancia de determinar las terminales. Aquí se nos especifica de que este tipo de transistor del BC546 al BC548, sus terminales se distribuyen de la siguiente manera: la terminal número 1, que sería el colector, la terminal 2 el base y la terminal número 3 el emisor.
Pero recordemos que en este caso, para saber quién es 1, 2 y 3, vamos a colocar en nuestro transistor de la parte, ¿verdad?, plana hacia enfrente, o sea, hacia nosotros. En este caso, vean que el datasheet o la hoja de especificaciones también nos diseña o nos muestra cómo es físicamente el transistor, o sea, el encapsulado, cómo nosotros lo encontramos físicamente. Aquí vamos a encontrar mucha información importante acerca de este transistor, como ser el voltaje entre colector base, el voltaje entre colector emisor, el voltaje base emisor, que en este caso, ¿verdad?, son voltajes máximos. Y aquí podemos ver, por ejemplo, el del BC548 tiene un voltaje máximo entre colector y base de 30 volts. Estas especificaciones son para poder entender o podernos hacer entender de que si nosotros excedemos estos valores, pues vamos a dañar el transistor. Y para saber, ¿verdad?, las situaciones de operación de cada transistor. Y un dato bastante importante de conocer de un transistor que está en la hoja de especificaciones es este dato, el HFE. En algunos casos se representa con la letra beta. Mayormente en electrónica se conoce, ¿verdad?, con esa letra, con beta. Y a nosotros a veces en los ejercicios a realizar se nos especifica un transistor de código tal con beta tanto. Este HFE o beta pues es la ganancia de corriente del transistor. Como pueden ver, el BC548 del 46 al 48 tiene una ganancia de 110 como una ganancia mínima, y dependiendo, ¿verdad?, su saturación, vamos a obtener una ganancia máxima de 800. Esta ganancia pues se determina a través de lo que es las corrientes, que sería la corriente de salida entre la corriente de entrada. ¿Y quién es la corriente de salida de mi transistor? Bueno, la corriente de colector o la corriente de emisor, que son casi iguales, y la corriente de entrada, que es la corriente de base. Otro aspecto importante de mencionar cuando hablamos de transistores es su encapsulado. Hay que entender que vamos a tener transistores de diferentes formas, que en este caso pues son diferentes encapsulados. Hay transistores que su encapsulado es diminuto, como en este caso el que tenemos aquí, un BC547. Este es un transistor que si nosotros buscamos con este código su hoja de especificaciones, vamos a tener todo lo relacionado a este transistor. Pero bien, su forma física tiene esta, ¿verdad?, que estamos viendo en imagen, como aquí abajo. Este, como quien dice, una vista superior del transistor, y esta, ¿verdad?, es una vista frontal. Entonces, este es el encapsulado del transistor. A partir del encapsulado nosotros podemos diferenciar una característica. ¿Cuál es? Nosotros podemos saber si un transistor es de baja potencia o si es de alta potencia debido a su encapsulado. Si los transistores tienen esta forma, como en este caso, ¿verdad?, tienen esta forma que es como una semicircunferencia y cortado a la mitad, este es un transistor de baja potencia. ¿Por qué motivo? Porque él no va a necesitar de un disipador para poder operar tranquilamente. Sí va a generar calor como todo transistor lo hace, pero este calor no va a ser tan elevado para que necesite un disipador, a cambio de los transistores de alta potencia, que su encapsulado es más grande, o sea, el transistor se ve de mayor tamaño y tiene pues un agujero que le permite conectarse a lo que es un disipador. Entonces vemos cómo es de suma importancia el encapsulado. Aquí tenemos un transistor, que este es un transistor BJT, un BC547B. Vemos su simbología y también vemos su información en cuanto, ¿verdad?, a las terminales. Nos dice que la terminal 1 es el emisor, la terminal 2 es la base y la terminal 3 es el colector. Entonces este sería el encapsulado, la forma física de transistor. Realmente su operación estaría en la parte interna, ¿verdad? Este encapsulado solamente es una protección. Y aquí tenemos en esta otra imagen de la derecha un transistor UJT, que es el 2N2646. Como ya analizamos en la simbología en la presentación anterior, que estos transistores pues tienen un emisor y tienen dos bases. Por eso es que se llama un transistor uni-unión. Aquí podemos ver su encapsulado, que es totalmente diferente al transistor
este BJT, y en este caso pues este transistor tiene forma de sombrero, que así se le llama, y también es su carcasa o su encapsulado es metálico. Entonces vemos y vamos comprendiendo que los transistores van a tener diferentes formas y también van a tener diferentes tamaños. No todos los transistores son iguales y por ende, ¿verdad?, cada transistor cumple diferentes operaciones. En este apartado tenemos dos imágenes, un encapsulado para un transistor JFET y un encapsulado para un transistor MOSFET. Aquí podemos ver que este transistor JFET tiene la misma forma física de un transistor BJT que acabamos de analizar anteriormente. Entonces ahí nosotros podemos llegar a concluir de que el transistor es el mismo y que cumple la misma función, pero eso es incorrecto. Ya sabemos que el transistor BJT opera de una forma y el transistor JFET opera de otra, y que solamente son similares en su encapsulado, pero en función son diferentes. Y entonces es ahí donde nosotros utilizamos lo que es este código que traen impreso para buscar su hoja de especificaciones, como acabamos de ver anteriormente. Y aquí tenemos pues el encapsulado para un MOSFET, nos dice que es un canal N, y vemos que también tiene la misma forma del JFET, pero no son iguales. Entonces es ahí donde nosotros visualizamos su información y pues podemos buscar su hoja de especificaciones, y ahí vamos a detallar toda su información, para que su utilidad, su voltaje máximo, su voltaje mínimo, su corriente máxima, su corriente mínima, etcétera, ¿verdad? Toda la información necesaria referente a este transistor o a cualquier transistor lo vamos a encontrar en su hoja de especificaciones. Y aquí en este apartado tenemos el encapsulado de un transistor Darlington, y también tenemos el de un fototransistor. Vemos que este pues es un encapsulado para este tipo de transistor Darlington. No quiere decir que todos los transistores Darlington van a tener esta forma. Incluso vamos a tener transistores BJT que tengan esta forma, o incluso los JFET. Algo que yo mencionaba es que a través de su encapsulado nosotros podemos identificar si este transistor es de baja potencia o de alta potencia. En este caso, por su forma, este es un transistor de alta potencia, y este transistor va a generar bastante temperatura, o sea, va a calentar bastante. Por ende, este transistor está fabricado para poder utilizarse con disipadores. Por ese motivo tiene este agujero en la parte superior del transistor. Aquí pues tenemos el encapsulado de un fototransistor, que podemos ver, como yo les mencionaba anteriormente, de que un fototransistor puede tener 3 terminales o puede tener 2. El fototransistor que solo tenga 2 terminales quiere decir que su base, ¿verdad?, es el que recibe las señales a través de las luces infrarrojas. Y pues en este caso el fototransistor de 3 terminales se puede utilizar como un transistor normal o también como un fototransistor. O sea que él va a tener 2 bases, por decirlo así. Una que reciba señales mediante luz infrarroja, y otra que va a recibir a través de una de sus terminales. Bien, algo importante que hay que reconocer pues es el tamaño y las formas que pueden optar los transistores. A esto nosotros le denominamos lo que es el encapsulado. Es muy importante saber que en los transistores vamos a tener diferentes encapsulados, que esto nos va a permitir poder identificar si un transistor es de baja potencia o de alta potencia, o también identificar de qué tipo de transistor estamos hablando o qué tipo de transistor estamos operando. Pues podemos ver que hay diferentes encapsulados. Podemos ver, este es un ejemplo. Este es un transistor de alta potencia por su encapsulado, que esto lo vamos a ver y lo vamos a analizar en este mismo video. Podemos ver este otro tipo de transistor que ya tiene lo que es un tipo de chapa. Este es un transistor bastante interesante, como pueden observar. Este solamente cuenta con 2 terminales, pero ustedes van a decir, si acabamos de analizar que el transistor tiene 3 terminales y tienen diferente nombre. La verdad es que en este tipo de transistor, que es un transistor de unión bipolar, lo que es la carcasa
toda la carcasa hace la función de la otra terminal. O sea, tiene sus dos terminales y la carcasa también funciona como una terminal. Aquí podemos ver otros tipos de transistores, por ejemplo miren qué pequeño es. Este es un transistor bastante común, es un 2N2222A. Este pues es un transistor de baja potencia y lo reconocemos pues por su tamaño. Como pueden ver, es un transistor bastante pequeño, entonces analizamos que es un transistor de baja potencia. A eso es cuando nosotros nos referimos al encapsulado, o sea, a su forma. El encapsulado no es nada más que una carcasa que protege, ¿verdad?, el circuito interno de los transistores. Conociendo todos los aspectos anteriores, ya podemos proceder a cómo un transistor opera. Nos dice que los transistores operan sobre un flujo de corriente operando como amplificadores o como interruptores de la misma. Esto ocurre dependiendo los estados del transistor. Como bien se acaba de mencionar, vamos a analizar tanto el transistor en función de amplificación como en función de conmutación, o sea, interruptor. Pero antes de pasar a estos dos métodos hay que analizar y entender cuándo un transistor se encuentra en corte y cuándo un transistor se encuentra en saturación. Y recordar que el video está siendo orientado únicamente a los transistores BJT. Y las dos condiciones del transistor las tenemos detalladas a continuación. Nos dice que cuando no pasa corriente por la base, no puede pasar tampoco por sus otras dos terminales, o sea, el emisor y el colector. Se dice entonces que el transistor está en corte. Para entender esto que acabamos de detallar aquí, tenemos la siguiente imagen. Vemos un transistor polarizado. Vemos que su colector, ¿verdad?, tiene su resistencia y este va a una fuente VCC, que es el que polariza nuestro transistor. Pero también para que nuestro transistor opere tenemos que tener polarizado tanto la base con el emisor. Entonces aquí pueden ver que tenemos una fuente de base, tenemos una resistencia de base. Pero en este caso el transistor se encuentra en corte porque vamos a suponerlo de que no está generándose una corriente a través de la base porque el circuito está abierto mediante este interruptor. Quiere decir de que como no hay flujo de corriente a través de la base emisor, no vamos a tener un flujo de corriente entre colector emisor. Entonces, en ese instante nosotros determinamos de que el transistor se encuentra en corte. O sea, prácticamente el transistor no está funcionando. Ahora bien, cuando la corriente en la base es muy alta, en ese caso se permite la circulación de corriente entre el colector y el emisor. Se dice entonces que el transistor está en saturación. ¿Qué pasó en el circuito? Bueno, como pueden ver, tenemos el mismo circuito de la izquierda en el lado derecho. Y aquí pues únicamente lo que hicimos fue cerrar el interruptor. En el momento en que nosotros cerramos el interruptor, comienza a haber un flujo de corriente en el sentido a favor de las manecillas del reloj, que se genera a través de esta fuente de base. Entonces el voltaje pasa a través de la resistencia de base, luego por la base del transistor y luego por el emisor y retorna hasta la fuente. En esa circulación se genera una leve corriente, que esa corriente activa el transistor y permite un flujo de corriente a través del colector y emisor. En estas condiciones es cuando nosotros decimos que la corriente del colector es casi igual o aproximada a la corriente del emisor, porque prácticamente el transistor es como un interruptor. Al cerrar la base y permitir el flujo de corriente, se cierra entre colector y emisor y empieza a haber un flujo de corriente a través de la resistencia del colector. Estos dos serían pues los estados del transistor, tanto en corte como en saturación. Ok, el primer método para analizar es el método de amplificación. Aquí podemos ver un circuito amplificador, que este es un circuito que se va a encargar de amplificar una señal de entrada. Cuando hablamos amplificar, pues quiere decir que vamos a tener una señal sinusoidal baja y esta señal va a ser amplificada. Vean que su forma de onda, pues en este caso el transistor la invierte, pero hay que
entender que a través de los transistores la frecuencia siempre se va a mantener. Aquí únicamente lo que pasó fue que se invirtió la señal, vean. Pero como nosotros tenemos dos transistores, va a pasar algo distinto, que esta señal que se invirtió en este transistor, pues este otro transistor la va a volver a invertir y la va a amplificar aún más. Entonces, como pueden ver, este es un circuito que amplifica una señal de sonido, o sea, este es un circuito amplificador de sonido. Vemos que el circuito pues consta de dos etapas porque tiene dos transistores. La entrada, que en este caso sería la entrada que viene desde nuestro reproductor, que es la señal en forma de onda que vamos a tener, y esta va a llegar hasta la etapa de entrada, donde va a pasar primero por un condensador de acoplo, y que este va a permitir que esa señal, ¿verdad?, atraviese lo que es la base de nuestro primer transistor. Esa señal se amplifica en el colector, pero como va invertida, se vuelve a amplificar en este otro transistor. Y esa señal pues ya sale amplificada en lo que es esta bocina. Y aquí pues la fuente de corriente directa es la fuente que nos permite polarizar a los dos transistores. Si acá está encendido pero no tenemos nuestra fuente cerrada, pues los dos transistores se van a encontrar en corte y no vamos a tener una señal amplificada. Para analizar esto, pues vamos a ver lo que es un circuito diseñado en el software en Multisim. Ok, para analizar la parte de amplificador tenemos lo que es este amplificador transistorizado, que ya lo habíamos analizado de forma así detallada. Aquí pues ya vamos a ver la simulación, vamos a entender lo que realmente está pasando. Vean que aquí tenemos el circuito, pues teníamos la entrada, que aquí dijimos que iba a ser las señales, ¿verdad?, audibles, y que aquí vamos a tener ya lo que es un parlante donde vamos a tener esa señal amplificada. Vean que en el circuito pues la parte de entrada está sustituida por una fuente alterna de 1 milivolts a 1 kilohertz. Pues esto es porque no tenemos, ¿verdad?, cómo simular estas señales audibles. Entonces sabemos que como el sonido va a viajar en forma de onda, pues lo estamos reemplazando con esta fuente de corriente alterna. Vamos a suponer que esta es la señal audible que está entrando al circuito. Y acá pues en vez del parlante tenemos una resistencia de 8 ohmios que también está simulando el parlante, ¿verdad? En este caso en el circuito sería nuestra resistencia de carga. Vemos dos transistores, tenemos el NPN y tenemos el PNP. Entonces la señal de entrada va a llegar primero al transistor PC548 y este la va a amplificar pero de forma inversa. Y esa señal viene a través de la base del otro transistor del BC327 y este la amplifica aún más y la vuelve a invertir, dejándola de forma tal como entró, ¿verdad? Entonces, para poder visualizar esta señal vamos a utilizar lo que es un osciloscopio. Primero le damos play a la simulación y luego vemos qué está pasando a través del osciloscopio. Detenemos nuestra simulación, corremos el cursor y podemos visualizar aquí dos señales de entrada. Vemos una color azul y una color amarilla. La color amarilla pues es la señal de entrada y la color azul ya es la señal de salida, la que realmente debería estar, ¿verdad?, pasando a través de la resistencia de carga o mejor dicho a través del parlante. Aquí vemos que esta señal realmente está siendo amplificada. Vean que la señal de color azul es mayor que la señal de color amarillo. Entonces desde ahí nosotros ya deducimos de que esta señal realmente está siendo amplificada. Otro método que podemos observar pues es también con la escala de los dos canales. Vemos que el canal A, o sea el canal de entrada, está a una escala de 2 milivoltios por división. Y el canal B, que es el canal de salida, el color azul, está a 20 milivoltios por división. ¿Qué pasa si yo disminuyo, miren, a la misma escala del canal A? Ya ni logro ver los picos positivos y los picos negativos de mi señal porque es demasiado alta, miren. Entonces eso me está diciendo a mí de que realmente
fue amplificada la señal. Y de esta forma, si hay una amplificación, pues también hay lo que es una ganancia. Y esa ganancia pues nosotros la podemos obtener a través de la división de la amplitud de salida entre el voltaje de amplitud de entrada, que en este caso serían 63.49 milivolts entre 2.78 milivolts. Ese valor que obtengamos va a ser el valor de la ganancia de voltaje en este circuito amplificador transistorizado. Bien, el otro método en que puede operar el transistor es en el método de conmutación, o sea, como interruptor. Aquí pues tenemos lo que son dos circuitos, de los cuales físicamente vamos a analizar uno, que en este caso es el de la derecha, que nos representa un circuito que mide los niveles de agua en un tanque. Y pues acá tenemos lo que es un circuito que funciona a través de una resistencia, fotorresistencia, que se denomina LDR. Si nosotros analizamos este circuito, bien, tenemos un potenciómetro, tenemos dos resistencias R1 y R2 y su configuración pues es divisor de voltaje, ¿verdad? Tenemos un transistor 2N2222A, tenemos también un diodo LED. Entonces analizamos, vemos que tenemos la fotorresistencia. Esto quiere decir que es una resistencia variable, pero que depende de la intensidad luminosa. Entonces, en este caso el transistor va a trabajar o va a operar como interruptor. ¿De qué manera? Pues como esta resistencia aumenta su valor dependiendo de la intensidad de luz, quiere decir que si en esta resistencia hay bastante intensidad, o sea, él está detectando bastante intensidad, entonces va a haber una alta resistencia en la base, evitando que haya un flujo de corriente. Entonces eso va a mantener apagado el LED. ¿Por qué va a estar apagado el LED? Pues como no hay una corriente a través de la base del transistor, pues entonces no va a haber un flujo de corriente a través del colector y emisor. Y eso pues porque el transistor se va a encontrar en corto. Cuando la intensidad luminosa disminuya, entonces el valor de la resistencia, en este caso el LDR, pues va a disminuir su valor y también va a aumentar su voltaje. Eso va a generar que exista un pequeño flujo de corriente a través de la base del transistor. Y recordemos que este es el principio de operación del transistor. Si hay una pequeña corriente a través de la base y emisor, pues va a haber o se va a activar el transistor, permitiendo que haya un flujo de corriente a través de colector y emisor. Entonces, como va a haber un flujo de corriente a través del colector y el emisor, eso va a permitir que nuestro LED se encienda. Entonces, de esta forma el transistor estaría operando como un interruptor o como conmutador. Y aquí en este caso pues tenemos lo que es un circuito que es un nivel de agua. Vemos cómo consta de 4 transistores y vemos que, miren, tenemos una resistencia de base en cada transistor, excepto en el último. Pues ¿por qué motivo? Porque en el último ya nosotros no vamos a utilizar un LED, sino que un buzzer, que este pues lo que hace es generar un sonido de alarma. Pero en el circuito a analizar nosotros vamos a utilizar los 4 LED, solamente que a excepción que el último LED, que indica el nivel más alto, como pueden ver aquí, el nivel más alto va a ser de color rojo. Entonces vemos que la base va al tanque de agua y que los LED vienen a lo que es al colector de cada transistor. Y hay un positivo que viene directamente desde la fuente hasta el tanque, y este estaría en la posición más baja del tanque. ¿Por qué motivo? Pues al momento de que el agua empiece a subir en el tanque, este polo va a ir haciendo contacto con cada uno de las bases de cada transistor, o sea, de cada nivel. A mayor va subiendo el nivel de agua, pues cada uno de ellos va a ir haciendo contacto con el polo positivo que tenemos hasta el fondo del tanque de agua. Hasta llegar al nivel máximo, pues se va a activar lo que es una alarma. En el caso del circuito que nosotros vamos a analizar, se va a activar lo que es un LED de color rojo. Ok, como ya analizamos el circuito, aquí ya tenemos lo que es nuestro circuito montado en la protoboard.
Como podemos ver, nuestra fuente de voltaje está siendo, nuestro circuito está siendo alimentado por 9 voltios. Tenemos los 4 transistores, por ende vamos a tener 4 niveles en nuestro tanque. Vean que este recipiente de agua está sustituyendo al tanque de agua. Entonces, para cada nivel vamos a tener la representación de un LED. Entonces, cuando esté en el nivel bajo va a encender el primer LED, cuando ya vaya al segundo nivel, el siguiente LED, y así sucesivamente hasta llegar al nivel máximo. Ya sabemos que en el nivel máximo nosotros podemos poner una alarma, lo que permitiría apagar, ¿verdad?, el circuito. En este caso yo el nivel máximo lo voy a representar con un LED rojo. Entonces vamos a experimentar. Aquí tengo un recipiente con agua y comenzamos a vertir el fluido. Vemos que ahí ya encendió el primer LED. Esto quiere decir que ya se cerró el circuito entre el positivo final que está al fondo de nuestro tanque con el primer nivel. Entonces, al cerrarse el circuito, hay una leve corriente a través de la resistencia de base, lo que permite que se cierre el transistor, en este caso funcionando como interruptor y permitiendo que haya un flujo de corriente a través del colector y el emisor. Y recordemos que nuestro LED está conectado al colector del transistor. Entonces, si sigue aumentando el nivel de agua, pues van a ir encendiendo los siguientes LED. Miren, en este caso ya encendió el LED, el segundo LED. No se nota tanto por el color de este, pero ahí pueden ver el color verde que ya encendió. Y si seguimos, pues vamos a encender el siguiente. Y en este caso ya encendió el LED amarillo, que aquí no lo vemos muy bien por la tonalidad de esto, pero ahí lo pueden ver encendido. Y por último, al llegar al nivel máximo, va a encender nuestro LED color rojo. En este caso, pues ahí lo pueden ver encendido. Entonces, este sería el circuito de nivel de agua. Este circuito pues es para la representación de cómo el transistor trabaja como conmutación o como interruptor. Bien, y como ya sabemos, algunos transistores generan bastante calor, bastante temperatura, y por ende se han diseñado y fabricado lo que son disipadores de calor que se utilizan en transistores de alta potencia. Esto es lo que permiten pues disminuir las altas temperaturas y evitar que los transistores se dañen. Aquí podemos ver algunas imágenes de ellos, pues aquí tenemos estos, y hay que saber que el transistor no hace contacto directo con lo que es el disipador. Siempre se utilizan lo que son aislantes de mica o aislantes de plástico, y en algunos casos pues pasta térmica, como podemos ver en esta imagen. Hay que entender que los disipadores son de suma importancia al momento de trabajar con transistores de alta potencia. Pues como pueden ver, estos dos son disipadores. Vemos que tienen esas ranuras que es para poder enfriar el transistor. Estos disipadores están hechos de aluminio porque permiten más rápido el enfriamiento de los transistores. Vean que los transistores pues en la parte de arriba tienen un agujero. Este agujero lo que hace es que permite, ¿verdad?, atornillarlo al disipador. Entonces, ¿por qué razón nosotros utilizamos disipadores? Debido a que los transistores de alta potencia generan bastante calor. Entonces necesitamos de un material que nos permita disipar ese calor emitido por el transistor. Entonces vean que el transistor no hace contacto directo con el disipador, sino que nosotros tenemos que aplicar una pequeña parte o una pequeña porción de lo que es una pasta térmica. Esta pasta térmica pues también ayuda a poder disipar de mejor manera el calor generado por los transistores. Estos disipadores solamente se utilizan en transistores de alta potencia. Los transistores BJT pueden encontrarse en tres configuraciones. Podemos tenerlos en base común, emisor común y colector común. Todo esto va a depender de su forma de conexión. Vemos que el base común pues es el base del transistor quien va a tierra. En el emisor común el emisor va a tierra. En el colector común pues es el colector el que va a tierra.
Pues nos dice aquí que hay 4 variables que dependen del tipo de conexión, y estas 4 variables son el voltaje de salida, el voltaje de entrada, la corriente de salida y corriente de entrada. En una configuración de base común, el voltaje de entrada va a ser el voltaje entre base y emisor. El voltaje de salida va a ser el voltaje entre colector y base. La corriente de entrada es la corriente de emisor y la corriente de salida es la corriente de colector. En el emisor común, pues las variables del voltaje de entrada en este caso serían base emisor, el voltaje de salida colector emisor, la corriente de entrada es la corriente de base y la corriente de salida es la corriente en el colector. Y en la tercera configuración, que es colector común, las variables son el voltaje de entrada, el voltaje de colector base, el voltaje de salida colector emisor. La corriente de entrada es la corriente de base y la corriente de salida siempre es la corriente de emisor. Y como último apartado del video tenemos lo que son las pruebas que pueden realizarse en un transistor BJT. Así que vamos y analicemos. Finalmente llegamos al apartado de lo que son las pruebas en un transistor. Bien, antes de empezar a hacer pruebas en un transistor tenemos que estar claros qué tipo de transistor es el que nosotros vamos a medir o es el tipo de transistor que vamos a operar. En este caso vamos a suponer que yo extraje este transistor de una tarjeta electrónica porque quiero verificar si el transistor está en óptimas condiciones o está dañado. Entonces, luego de extraerlo, vengo y con la información que él me da, yo busco la hoja de especificaciones. En este caso estoy trabajando con un transistor 2N2222A. Ya he buscado la hoja de especificaciones y él me dice que su primera terminal es el emisor, la segunda el base y la última el colector. Conociendo esa información, yo ya puedo utilizar mi multímetro para realizar las mediciones y verificar si el transistor está bueno o está dañado. Bien, como pueden ver, mi multímetro no tiene la opción para medir directamente los transistores, pero sí tiene un apartado para lo que es diodos. Entonces, esta opción nos puede servir a nosotros para realizar mediciones. Para poder hacer las pruebas vamos a utilizar estos dos caimanes, el verde que será el positivo, o sea el color rojo, y el negro que va a ser el negativo. Entonces, el primer paso es colocar el positivo en la base. Recuerden, yo ya identifiqué las terminales de mi transistor con la hoja de especificaciones. Entonces coloco el positivo en la base y el negativo en el emisor. Teniendo esta conexión, el multímetro me va a arrojar una medida. Si la medida es de 0.4 a 0.9 volts, quiere decir que mi transistor está en buenas condiciones entre base y emisor. ¿Qué pasa si no me daría un valor acá y solamente dijera OL? Quiere decir de que mi transistor pues está dañado entre base y emisor. Ahora bien, mantengo siempre el positivo en base y paso el negativo al colector. De esta forma, el multímetro debe darme también una medida que puede variar entre 0.4 a 0.9 volts. Si el multímetro no da ninguna medida, quiere decir que mi transistor está dañado entre base y colector. Ahora bien, vamos a medir de forma inversa. Vamos a conectar el negativo entre la base y el positivo primero al emisor. Si a nosotros nos dice OL o over limit, que eso significa, ¿verdad?, quiere decir que nuestro transistor está bien, porque en inversa pues él se va a comportar. Recordemos de que el transistor está compuesto por la unión de tres materiales, ¿verdad? En este caso este es un transistor NPN. Entonces vamos a decir de que en este caso, como lo estamos midiendo en inversa, él se va a comportar entre entre base y emisor como circuito abierto. Por ende no nos da ningún valor. Entonces esto quiere decir de que el transistor está bueno. Si en forma inversa nos diera un valor en el multímetro, quiere decir que nuestro transistor está en cortocircuito y por ende estaría dañado. Ahora bien, pasamos el positivo al colector. En este caso pues también debería darnos OL
o sea de overlimit, que en inversa entre base y colector quiere decir que también estamos haciendo la prueba del diodo y está abierto. Esto nos está diciendo de que el transistor está bueno. Si aquí nos diera una medida así en forma inversa, pues desde ahí vamos a deducir que nuestro transistor está dañado. Y la última prueba que podemos realizar es entre positivo entre colector y negativo entre emisor. En este caso también debe darnos OL de overlimit. Si nos da una medida, pues desde ahí analizamos de que el transistor está en cortocircuito y está dañado. Bien, y con esto hemos culminado el video. Espero la temática que se abordó sea de mucha ayuda y aporte para su formación. Así que gracias por su atención.